Muy buenas noches, mis estimados y estimadas personas que están en este momento conectadas a este CMI Live. Bienvenidos una noche más de domingo, como siempre ya saben, aquí acompañándonos a las 8 de la noche, siempre con estos temas importantes, interesantes en lo que es la salud y terapias alternativas. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Están invitados todos a que compartan esta transmisión a quienes les pueda interesar. Vamos a hablar acerca de la medicina tradicional china y la nutrición. Sí, es un tema que es muy importante porque a veces la medicina tradicional china se la conoce por su técnica más popular, digámoslo así, que es la acupuntura, ¿no? Muchos deben estar familiarizados con la acupuntura, pero la medicina china está llena de herramientas, llena de técnicas, llena de sabiduría milenaria, con más de 5.000 años de trayectoria, que nos puede enseñar en muchos ámbitos y muchos campos de la salud. Así que el día de hoy vamos a trabajar y vamos a entender cómo funciona la nutrición desde la medicina tradicional china, cómo es esta nutrición la que nos permite conservar la salud, pero también curar la salud. Puedes curar a través de los alimentos que consumes. Entonces, muchas personas en esta época, en estos tiempos, están como tratando de dejar un poco las medicinas un poco más químicas, están buscando opciones naturales, y qué mejor que encontrar una forma totalmente personalizada de hacerlo, ¿no? De entender tu cuerpo y saber qué es lo que necesita comer y realmente nutrir a tu ser. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso hoy. Y bueno, todo esto es en contexto de un diplomado que se viene, que es el diplomado en medicina tradicional china. Sí, este va a ser un diplomado, una formación de 5 meses de duración para todo público. En realidad, esto es para todo público, porque ustedes van a ver que vamos a hablar en esta formación acerca del diagnóstico con la medicina tradicional china. Luego vamos a hablar acerca del Qigong, ¿sí? Que es este movimiento corporal consciente para poder traer salud y bienestar también. ¿Qué podemos hacer en lo físico, ¿no es cierto? Para poder mejorar nuestra salud, nuestros hábitos también. Luego vamos a ver la nutrición, ¿sí? La trofología. Esta nutrición desde la medicina tradicional china, que no es la nutrición común, digámoslo así, sino que es desde esta visión. Y por último veremos un módulo de fitoterapia, ¿no? El uso y manejo de las plantas, ya para poder hacer estos remedios ancestrales, ¿no? De carácter ancestral, y lo bonito va a ser que va a ser enfocado con plantas ecuatorianas, ¿sí? Porque la medicina tradicional china pues tiene sus propias plantas, pero la idea es cómo lo podemos aplicar nosotros acá, en nuestro propio contexto, en nuestro propio territorio. Así que de eso va a tratar un poquito. Más adelante ya les seguiré explicando un poquito más a quienes estén interesados acerca de este diplomado. Les seguiré dando toda la información que ustedes requieran y que necesiten. Nuestros contactos siempre van a estar aquí durante el live. Nos pueden escribir, nos pueden, si quieren dejar un comentario aquí mismo en el live, hacerle las preguntas a la doctora que nos va a acompañar el día de hoy, que dicho sea de paso va a ser docente en este diplomado, así que aprovechen también para conocer a quienes van a ser los docentes y pues hacerle todas las preguntas que deseen, ¿no? Y pues se den cuenta también que esto de la medicina china es para todos. Así que un poco les voy a presentar ahora a la docente. Les presento, ella es Elizabeth Aguirre, ella es doctora, ¿sí? Es médico graduado en la Universidad Central del Ecuador en el 2014 y es especialista en medicina familiar y comunitaria por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el 2018. Hizo un máster universitario en nutrición y salud de la Universidad Internacional de Valencia en España en el 2020 y en el 2024 participó y se formó en acupuntura y medicina tradicional china en el CMI, con el aval de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente ya presta sus servicios como médica en el Ministerio de Salud Pública y por medio también de la consulta privada. Así que hoy día tenemos esta experta. Por favor, estamos atentos con sus preguntas y muy bienvenida, mi querida Liz. No sé si me escuchas, mi querida Liz. ¿Estamos ahí bien con el Sí, audio? ¿qué tal? Sí, Ah, ya. sí. Buenas noches con todos. Para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo estos momentos. Siempre es para mí súper especial compartir esto de la nutrición, ya que es algo que es tan importante, pero a veces no nos damos cuenta. Y bueno, basados o desde la medicina tradicional china, pues
Es súper interesante entender y conocer cada cosa, cada alimento que se conecta entre sí, que nada es como separado o porque sí. Entonces, para mí, súper bien poder acompañar ahora y muchas gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias a ti, mi querida Liz. Bueno, entonces estamos pendientes de sus preguntas, estamos pendientes de sus comentarios. Yo voy a estar aquí leyéndole sus preguntas a Liz para que ella nos pueda ir contestando sus inquietudes y pues bueno, ir resolviendo. Liz ha preparado igual una presentación que nos va a ir como comentando y bueno, ahí tal vez surjan las preguntas, ¿no? Y bueno, damos la bienvenida y mandamos muchos saludos a quienes ya se están conectando. Andrea Ceballos nos dice muy buenas noches, gracias por compartir temas tan interesantes. Claudia Ceballos también muchas gracias por este espacio. Y bueno, vamos a ir igual mandando saluditos a lo largo de la noche y cualquier duda que tengan, ya saben, nos escriben. Entonces, adelante Liz con lo que nos traías preparado para la noche de hoy. Gracias. Bueno, como ya habíamos estado comentando anteriormente en algunas de los conversatorios y reuniones, pues sí me parecería importante primero como que tratar de entender de qué se trata esto, o sea, qué es esto de la trofología, porque esta parece una palabra un poco complicada. Entonces, súper importante saber que la trofología es la ciencia que estudia la relación entre los alimentos y la salud. Entonces se enfoca en la nutrición y la alimentación saludable. Ya sea cualquier enfoque que tenga, esa es como que la definición de lo que se trata la trofología. Y se centra también en entender cómo los nutrientes y los alimentos pueden influir en la salud y también, obviamente, en el bienestar general. Entonces va a considerar factores como cuál es la composición nutricional de los alimentos, qué es lo que pasa con los alimentos, cómo se digieren, cómo se absorben en el cuerpo, cuál es la relación entre los alimentos y las enfermedades también, y cuál es la importancia de una dieta equilibrada y personalizada. Eso, con relación a la medicina tradicional china, tiene todo el sentido del mundo, porque a veces es como que, bueno, sí, nosotros optamos por la terapia más o la teoría más occidental. Bueno, entonces denme todos los medicamentos que yo necesito, pero al final no cambiamos nada, no cambiamos estilo de vida, seguimos comiendo igual o pésimo. Siempre pensando que aparentemente no hay dinero para comer bien, pero realmente los alimentos que son alimentos pueden estar muy al alcance de nuestras manos. Entonces, eh, eso tal vez quisiera que nos lleváramos de aquí hoy y que entender que comer saludable, comer bien, no es ser vegetariano, no es solo comer vegetales, o sea, todo lo que a veces se convierte en mitos en nuestra cabeza o porque estamos comiendo saludable ya somos como que en parte un poco rechazados por otros, porque es como que, ay, es que yo solo come eso, ay, es que él solo come aquello. Entonces también eso nos hace sentir como que mejor, como que no soy parte de este grupo social, entonces también nos hace sentir como diferentes, disminuidos tal vez, pero eso quisiera que nos lleváramos de aquí fuera y más bien tomáramos todo lo bueno de esto. Entonces aquí en esta diapositiva justamente quería enfocar las diferencias entre la nutrición occidental y la oriental. Entonces, ¿cuál es la teoría occidental? Entonces, como bien nos dice aquí, es la nutrición que se centra más en el análisis y la categorización cuantitativa de los alimentos, es decir, cómo se componen, si tienen carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, oligoelementos. Eso es lo que se trata o lo que la parte central de la nutrición en la parte occidental. Mientras que en la visión oriental sigue el concepto más cualitativo u holístico del yin y el yang, que es básicamente lo que nos trae aquí. Entonces, nos indica cómo la naturaleza térmica y el sabor de los alimentos y las hierbas medicinales influyen en nuestro cuerpo. Y como ya lo habíamos visto en algunas de las publicaciones anteriores, tiene mucho que ver también con nuestras emociones y con los elementos que están en equilibrio o no en nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es muy sabio al pedirnos cosas, entonces él sabe qué es lo que quiere. Simplemente tenemos que escuchar. Listo. Entonces aquí tengo como para mencionar a Hipócrates y a Hildegard von Bingen, que emplearon enfoques cualitativos similares.
pero estos están más orientados hacia la energía o al chi que nosotros conocemos en medicina tradicional china. Entonces, utilizaron la dieta como una fuente importante y económica, además, para mantener el cuerpo saludable o mantener la salud, y también una forma de tratar ya enfermedades si es que el cuerpo ya no está sano, entre comillas, porque ya sabemos que también esto es un estado, ¿no? La enfermedad no debería durar todo el tiempo, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con la medicina tradicional china? Establece una estrecha relación entre los alimentos y las hierbas medicinales para la terapia, porque con su clasificación sigue los mismos criterios. Entonces, los alimentos y las hierbas pueden, por tanto, promover como impedir mutuamente el efecto del cuerpo y el hecho de cómo está funcionando nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, sería inútil recetar hierbas para reducir flema o hacer acupuntura en pacientes sin informarles qué alimentos producen flema. Por ejemplo, los alimentos grasos como la comida, entre comillas, basura, lo que sea frito, grasas sobresaturadas o la comida de la calle, la comida rápida, como nosotros lo decimos, puede ocasionar más flemas en nuestro cuerpo, más inflamación. También lo hace el exceso de lácteos o el alcohol. Entonces, si nosotros damos un tratamiento, recibe acupuntura y demás nuestro paciente, si al final no quita todo esto de su rutina diaria de alimentación, no vamos a conseguir por lo menos un efecto inmediato o más temprano. Y por otra parte, pues una terapia holística eficaz en estos casos siempre tiene que incluir medidas dietéticas. Si nosotros no sabemos cómo informar, cómo comentar, cómo comunicarnos con nuestro paciente y decirle, ¿sabe qué? Sí, esto le va a servir, este es el tratamiento, pero además, súper importante, estas indicaciones dietéticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, el ejemplo sería, por favor, en esta semana tratemos de consumir más peras porque estos son alimentos que ayudan a reducir las flemas. Entonces, ya ahí nosotros vamos a dar un plus a nuestro tratamiento y obviamente la mejoría se va a ver de manera más natural y mucho más pronto. Entonces, a lo que vinimos. ¿Cómo clasifica la MTC esta relación energética? ¿Sí? Entonces, obviamente para eso, la MTC siempre va a tener en cuenta algunas cosas. El yin y el yang. Otra cosa va a ser los elementos o los 5 elementos, cómo están funcionando en nuestro cuerpo y su relación con nuestro entorno. Y tercero, específicamente, cómo se categorizan los alimentos según su naturaleza. Entonces, aquí vamos a tener 4 áreas. Una es la naturaleza térmica de los alimentos. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Si estos alimentos son calientes, cálidos, neutros, frescos o frío. Y no estamos hablando como que de la temperatura en la cual lo vamos a consumir, sino qué es lo que produce ese alimento en nuestro cuerpo. Entonces, algunos van a producir calor, otros van a ser cálidos, otros no van a hacer nada, ni frío ni calor, otros van a refrescar nuestro cuerpo y otros lo van a enfriar. ¿Sí? La segunda cosa importante que debemos saber es, o el otro criterio es el sabor. Entonces, esto sí ya se relaciona con los videos anteriores, como les comenté antes. Por ejemplo, el sabor dulce, ácido, salado, amargo. Entonces, esos ya se relacionan más directamente puede ser también con las emociones o con los desequilibrios de los elementos en nuestro cuerpo. Entonces, dulce ya sabemos que tiene que ver, por ejemplo, con el vaso o el elemento tierra. Ya sabemos que el salado tiene que ver con el agua o los riñones. Y así lo vamos intercalando entre lo que nosotros ya conocemos en la teoría y lo llevamos a lo que nuestro cuerpo está manifestando. Por otra parte está la red de órganos o el sistema de órganos, que es igual conectado con lo que ya estaba ahorita comentando. Cuando hay un desequilibrio en vaso, estómago, pulmón, intestino, riñones, hígado, corazón o intestino delgado, entonces nosotros ya tenemos una idea de qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar a través de los alimentos. Y por último, ¿cuál es la dirección del movimiento? Del movimiento, de la energía o del chi, que es lo que es como nuestra célula en la MTC. Entonces, si esta energía está subiendo, está estancada o está quedada, está bajando o está cayendo por alguna situación que esté pasando en nuestro cuerpo.
Muchas gracias, Liz. Quiero aprovechar un momentito para poder mandar saludos a la gente que se está conectando. Un saludo a Lucía Segovia, a Dolores Echeverría, Gonzalo Costales, a todas las personas que se están conectando, un saludo y gracias por estar presentes. Justo, no sé, quería hacerte como una pregunta que se me vino a la mente y bienvenida a sus preguntas, no se olviden de irlas dejando, aquí yo le transmito a Liz, pero se me vino una pregunta. O sea, en esto de la preparación, digamos, de los alimentos, tú dices que es importante que siempre vaya de la mano, ¿no es cierto? O sea, no solo es como que te mando el tratamiento y listo, sino que también le mandas estas medidas de dietética para que la persona también pueda hacer el trabajo interno, ¿no es cierto? Desde el cuerpo, lo que está consumiendo. Ahora, como tú decías, por ejemplo, para que le baje las flemas, tiene que comer peras, pero también hablabas de un poco del temple de los alimentos. Entonces quería preguntarte eso, o sea, ¿es importante la forma en que cocinamos? O sea, no es lo mismo como una ensalada cruda que una ensalada cocinada o los aderezos que le pongamos, o sea, ¿eso influye a la final o no mucho? Claro, por supuesto que sí. Definitivamente sí. Por eso también dentro de las recomendaciones dietéticas nosotros nos vamos a dirigir a indicar cómo deben ser preparados esos alimentos. Entonces, si yo estoy recomendando algo, por ejemplo, para evitar flemas, que es el caso como que tuvimos que llamamos a contexto, yo voy a decirle a esta persona que por favor no consuma alimentos fritos o demasiado calientes, ya sea o en calientes en temperatura, ¿sí? Y voy a recomendar más bien alimentos neutrales, frescos, que estén preparados, por ejemplo, que sean al vapor o alimentos que sean a la plancha o alimentos crudos también serían buenos en este caso. Entonces, ahí nosotros vamos jugando también cómo cocinar, cómo preparar estos alimentos, qué aderezos voy a colocar, porque no todos son buenos, no todos son iguales. Y sobre todo depende del estado del cuerpo en ese momento. Entonces, para un momento sí puede ser bueno el ejemplo, yo decir, sí, consuma salsa de soya. O para otros, decir, no, por estos días o por este tiempo, tratemos de no consumir alimentos salados. Entonces sí, sí Por depende ejemplo, mucho. por ejemplo, en ese ejemplo de cuándo puedes consumir alimentos salados, ¿cuál sería un ejemplo, un buen ejemplo que digas, bueno, en esta persona, en este caso particular, sí les recomiendo comer salado? Ya, ahí nosotros tendríamos que retomar el estudio de qué es lo que está manifestando el cuerpo. Entonces, si yo estoy viendo que esta persona me está dando todas las señales de que sus riñones están sufriendo o están en déficit de energía, entonces sí, yo voy a decirle, vamos a recomendar alimentos salados, que no necesariamente tiene que ser la sal como nosotras lo imaginamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, alimentos salados puede ser una espinaca, ¿sí? Que es un alimento salado, pero no necesariamente de sabor salado como tal, ¿sí? Igual la soya, por ejemplo, es salada. También es de sabor salado, pero es salada. Y cosas de ese estilo. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, con esta persona está teniendo pesadillas, está teniendo como episodios de miedo, de inseguridad, o tiene en su energía cuando nosotros evaluamos, hacemos el diagnóstico y vemos que hay un déficit en riñón, entonces voy a recomendar este tipo de alimentos. Pero por el contrario, si yo lo que veo es que este paciente está teniendo casi nunca pasa, pero digamos que estás con un exceso de energía en riñón, obviamente ahí lo vamos a recomendar, pero es muy raro que pase, o sea, no se ve. Y justamente, ahorita justo llegó una pregunta súper interesante. Lucía Segovia nos pregunta, por favor, dice, la sal va relacionada con el agua, con el riñón que decías, ¿no es cierto? ¿Y el dulce con qué está relacionado? Ajá, el dulce, pero los alimentos dulces que no son azúcar en sí, por ejemplo, estoy hablando de una zanahoria amarilla, de las papas dulces, de un camote, de ese tipo de alimentos que son dulces, estamos hablando del sistema vaso-tierra, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos por dónde va la cosa. Entonces, si mi tierra está desequilibrada, yo no tengo un ancla en esta tierra, entonces todo puede caer.
todo puede caer porque la tierra es mi seguridad, es mi base. Entonces ahí es donde yo tendría problemas, ¿sí? También en medicina tradicional china no se menciona el páncreas, pero nosotros sí. Entonces también lo relacionamos vaso, páncreas, tierra. O sea, según entiendo, no solamente, o sea, tiene mucho que ver con los órganos, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con esto que dices, ¿no? Como la tierra es la estabilidad, entonces también tiene que ver con nuestra forma de ser, estar, actuar, sentir, o sea, es como que va conectado, ¿no? Exacto. Si es que nuestro cuerpo está en desequilibrio, todo va a variar, todo va a cambiar. Y el hecho de que yo tenga un desequilibrio en un sistema o en un elemento me da, la facilidad, digamos, o como consecuencia a eso, que los otros sistemas también se desequilibren, porque uno necesita estar bien para que todos estén bien. Entonces, incluso allí yo puedo tener varias sintomatologías de otros sistemas, pero necesito reconocer dónde está mi problema para poder actuar y dar otra vez el equilibrio que necesita el cuerpo. Genial, súper, muchas gracias. Yo sé que este tema es súper, súper apasionante. Así, imagínate llegar a ese punto tal de verle a una persona y entenderla a esta persona como tal, como todo ese sistema que es esta persona y decirle, tú necesitas esto. Entonces ya no se vuelve como todos coman esto o una dieta así como para todos, todo lo mismo, ¿no? Sino que tú en este momento de tu vida, en este punto de lo que te está sucediendo, debes alimentarte así. Entonces yo creo que eso es súper, mucho más amplio, creo que eso también lo vamos a abordar muchísimo mejor en el diplomado y pues claro, ¿no? Como decías, aplicando primero, ¿no? Con uno mismo para poder estar al servicio de los pacientes también. Gracias, Liz. Yo te sigo mandando las preguntas cuando sigan llegando, Ok, pero disculpa que te interrumpí, no, sigue no, nomás. tranquila, está bien, no hay problema. A ver, en esta diapositiva tengo el clásico de las recetas que valen 1000 monedas de oro. Entonces, el autor es el famoso médico chino Sun Zi Miao, y afirma que para que el cuerpo mantenga su equilibrio y armonía, solo es necesario seguir una dieta adecuada. Entonces, aquí nosotros podemos ver el poder que tienen los alimentos en nosotros. Y bueno, y eso es un poco racional, ¿no? O sea, saber que soy lo que como, prácticamente. Creo que eso no lo desconocemos, pero lo difícil es aplicarlo a nuestra realidad. O sea, yo sé que este alimento no me hace bien o yo sé que este alimento me hace mal, pero ¿cómo hago para llevar todo eso a mi realidad? Entonces ahí es donde nosotros sí necesitamos una guía y saber, como decía Celi, en qué momento de nuestra vida estamos, porque probablemente ahorita no es bueno cierto tipo de alimentación para mí. O bueno, qué sé yo, a veces nuestro mayor objetivo es bajar de peso o controlar el peso como tal, pero entender que necesito llegar a mi equilibrio para que mi cuerpo pueda retomar ese peso que necesita o para yo sentirme bien como tal con mi cuerpo y saber que lo que estoy haciendo es haciendo que mi cuerpo se restablezca y así voy a lograr llegar a un objetivo. Porque de lo contrario, si hacemos como que es todo tipo de dietas que nos aparecen en internet, en Instagram, en todo lado, en todos los reels, pues no vamos a conseguir nada. Y al final, hasta en bromas que también vemos, al final hasta el agua nos hace daño, en teoría, ¿no? Porque obviamente no sabemos cómo utilizar ese conocimiento. Entonces al final escuchas y escuchas un montón de cosas, que esto es malo, que esto es bueno, que esto sí sirve, que esto no sirve. Y realmente no sabemos y no sabemos cómo está nuestro cuerpo. Entonces sí, en el diplomado sí vamos a tomar en cuenta esto de tratar de nosotros brindar eso, de conocer a la persona a la que vamos a tratar, a la que vamos a dar el tratamiento y en base a eso hacer una prescripción. No es una dieta generalizada, es una dieta que es exclusiva para una sola persona y en cierto tiempo de su vida. No sirve para toda la vida ni para todo momento. Entonces, sí, siempre les invitamos a que se unan a esto, porque en verdad, bueno, yo me puedo pasar 1 millón de horas hablando de esto, que es muy apasionante. Eh, bueno,
voy a continuar. Entonces, dentro de las bases de la nutrición de la MTC, la nutrición tiene que ser preventiva, ¿sí? También nos sirve para dar tratamiento, pero deberíamos centrarlo en la prevención general. Y solamente con la naturaleza térmica que ya conversamos y el sabor de los alimentos, nosotros podemos hacerlo, escuchando a nuestro cuerpo. Es decir, si yo tengo, como hablábamos de los antojos y eso, yo sé que algo está pasando y es lo que mi cuerpo está pidiendo y pues se lo voy a dar, pero de la manera correcta. Es decir, que si yo tengo antojo de dulce, no me voy a ir a comer unas donas fritas llenas de azúcar. Sí, es algo más o menos así. Entonces, sí, yo tengo antojo de dulce, entonces de pronto yo en casa me preparo algún alimento que esté en relación a eso, pero que yo sé cómo lo preparé, cómo lo cociné, qué le puse y que yo sé que me va a hacer bien. Como a veces sí les recomiendo a mis pacientes que me preguntan, pero doctora, dígame qué tengo que comer. Entonces, ¿qué no me va a hacer daño? Entonces, mi respuesta muchas veces es, tiene que identificar qué alimentos te hacen bien y qué no. Y los que no, pues hay que quitarlos. Una. Y la dos es come comida, o sea, realmente alimentos, lo que es la alimentación de verdad. Entonces, si tú mismo preparas tus alimentos, sabes, como les decía antes, cómo los cocinas, cómo los preparas, tú sabes que estás comiendo. Entonces, sabes que eso, por ende, no va a hacerte daño, ¿sí? Va a hacerte bien y va a hacer bien a tu cuerpo. Entonces, la terapia nutricional también la podemos utilizar para curar enfermedades, pero necesitamos el diagnóstico firme, o sea, necesitamos saber qué es lo que pasa. Si no sabemos qué es lo que pasa, difícilmente vamos a lograr hacer algo. Y tenemos que tener en cuenta los 4 criterios: la naturaleza térmica, el sabor, el sistema de órganos y la dirección del movimiento de la energía o de chi. Entonces, aquí les dejo un pequeño tip. La naturaleza térmica y el sabor son el valor principal de la terapia nutricional china. El sabor de la naturaleza térmica se combina a menudo para describir un sabor y su efecto en el cuerpo. Por ejemplo, dulce, picante, agrio, fresco. Entonces ahí nosotros, bueno, ahorita vamos a mostrar un pequeño cuadrito para más o menos indicarles esta parte de aquí. Para entender qué tiene que ver esto, o sea, qué es dulce, picante, qué es agrio, fresco. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver de la naturaleza térmica. Entonces, aquí tenemos 5. Va a ser caliente, va a ser cálido, neutro, fresco o frío. Y como les decía antes, no tiene nada que ver con la temperatura del alimento. Es decir, si yo me tomo una sopa hirviendo, eso es caliente. No. Caliente es qué es lo que ese alimento produce en mi cuerpo. Ejemplo, la comida picante va a producir calor en mi cuerpo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo me estoy comiendo un ají caliente, ¿ya? Entonces, más o menos es un ejemplo brusco, pero creo que sirve para el comentario. Pasémosle a la siguiente. Entonces, aquí está lo que estábamos hablando. ¿Cuáles son las características térmicas de estos alimentos? ¿Qué hacen los alimentos fríos y frescos? Entonces van a refrescar, van a enfriar, van a tonificar el yin. ¿Qué es el yin? Sangre y líquidos orgánicos. Hidratan, lubrifican, calman, ralentizan el movimiento del chi si está muy acelerado, nutren y van a llevar la energía hacia adentro, es decir, como que van a tomar toda esa energía que está un poco dispersa y la van a orientar nuevamente hacia nosotros, hacia nuestro centro. Eso quiere decir que lo contraen y forman como que le dan una estructura a eso que estaba todo disperso, ¿sí? Eso es lo que hacen los alimentos fríos, porque digamos que estábamos en un momento de mucha alteración, mucha inquietud, con mucho calor en nuestro cuerpo, entonces lo que hacen estos alimentos es como que darle esa calma. Sí, ya, cálmate, cálmate, ven, yo te ayudo. Eso es lo que hacen estos alimentos. Los alimentos neutros, en cambio, si es que estamos bien, no necesitamos mucho, solamente ciertos síntomas pequeños, entonces van a equilibrar, armonizar y estabilizar nuestro cuerpo. Y esta es la parte que nos ayuda a estar siempre en prevención, ¿sí? Entonces, como siempre voy a estar equilibrando, armonizando mi cuerpo, en ciertos, por ejemplo, un día que tuve muy cansado, no dormí mucho, hice demasiada actividad física o mental, entonces aquí van bien los alimentos neutros, porque no es que estoy desequilibrada en total, solamente tuve un día pesado. Entonces voy a estar ahí estable y al día siguiente voy a amanecer recuperada. En cambio, los alimentos tibios y calientes van a hacer obviamente todo lo contrario a los fríos, van a calentar, templar, tonifican el chi y el yang.
van a secar. En este caso, por ejemplo, ahí vamos hablando de las flemas. Entonces secan, actúan, mueven, transforman, hacen que esa energía que está muy baja o muy descendida suba. Empieza a subir a nuestro cuerpo para calentarlo de nuevo, porque nuestro cuerpo está frío, está enfriado. Entonces, hacen que todo ese frío como que se vaya al exterior. Entonces, desde el centro sacan la energía para que todo se vuelva a armonizar y facilitan las funciones corporales del cuerpo. Y en este caso sería el metabolismo, digestión también. Ya. Okay. Bueno, antes de continuar con la siguiente diapositiva, aquí hay una pregunta que me parece súper interesante y creo que viene justo con lo que venías diciendo. Ignacio Llanes nos dice, hola, un gusto estar aquí. Para la depresión y la ansiedad, ¿qué alimentos son recomendables? Entonces se me hizo como, justo estaba pensando que la depresión más bien es como estar, ¿no?, en el bajón, entonces a lo mejor ahí necesitas algo que decías, ¿no?, como más cálido, y en cambio la ansiedad es estar muy alto, entonces a lo mejor necesitas algo más frío. No sé, tú dime si lo entendí bien. Sí, bueno, en estos trastornos de tanto de la emocionalidad, ahí tenemos que ser muy, muy finos, hilar fino también, porque como vemos este trastorno mixto, sobre todo si es un trastorno mixto ansioso depresivo, ya sabemos que esta persona puede estar en su alto o puede estar en su bajo. Entonces, ahí súper más importante es ser detalle, o sea, tener más detalle en el día que está así muy alto o en el día que está muy bajo. Entonces, ahí, ¿qué alimentos nos pueden servir para esos días? ¿Qué alimentos me van a calmar? ¿Qué alimentos me van a ayudar? ¿Y qué alimentos, en cambio, me van a ayudar a salir, a sentirme mejor, a sentirme activa, etcétera? Obviamente tenemos que trabajar primero en donde está la base de ese equilibrio, que puede ser el sistema metal, puede ser básicamente, ¿no? El sistema metal es el que está por ahí, o el sistema fuego también. Entonces, ver cuál es el que predomina también, qué es lo que pasa allí. Y según eso, sí, nosotros podríamos manejar esto. Entonces, sí, lo tomaste bien, Eli. Entonces, si estoy en un proceso ansioso, entonces estoy con todo mi calor, toda mi energía así a tope y necesito algo que me regule, que me regrese otra vez a mi centro. Y si por el contrario estoy con mi energía muy, muy baja, necesito algo que me eleve y saque todo eso. Claro, Entonces ahí ya correcto. podemos. Y yo creo que es súper importante también ver esto, ¿no? O sea, dentro del diplomado, yo sé que a veces es como decir, cuando uno está hablando de la medicina tradicional china, yo siempre digo esto, es literal como que nos estuvieran hablando en chino, porque de verdad te están hablando de otro paradigma, o sea, vienes de esta medicina que es más bien alopática, que un poco ya le entiendes, ya sabes, ¿no? O sea, ¿qué me van a mandar si es que tengo depresión o ansiedad? O sea, si es que estás en esta situación, pero en cambio acá es otro paradigma, es otra cosa, entonces es súper importante entender que hay que partir desde la base, ¿no? Desde entender el diagnóstico de la medicina china, cómo se hace, cómo entiendes los 5 elementos, cómo entiendes el yin y yang, cómo le ves a una persona a través de estos sistemas de clasificación, cómo le ves a través del yin y yang, cómo le ves a través de los 5 elementos, cómo entiendes cuál es el elemento que está en déficit, o sea, con qué le apoyas, es importantísimo entender la parte del diagnóstico. Por eso en el diplomado, en el primer módulo, vamos a ver solo eso, entender cómo funciona la medicina tradicional china, cómo se hace el diagnóstico, cosa que cuando entremos a los módulos, por ejemplo, que ya vienen, ¿no? Qigong o este módulo de nutrición, ya entendamos y decimos, ya, lo tengo claro, entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer, qué le tengo que recetar y entender cómo funcionan los alimentos. Entonces es un poquito para la gente que no se me pierda un poco, porque estamos más acostumbrados a oír los diagnósticos de la medicina alopática, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá Tatiana Terán nos dice en Hashimoto, en hiperglicemia, ¿cómo se conceptuaría eso en la medicina china? Claro. Bueno, a veces es difícil nosotros trasladar nuestro pensamiento occidental al oriental y son cosas que a veces no son comparativas, ¿sí? Entonces, digamos que enfermedades específicas así como tal no podemos hablarlas. Nosotros siempre vamos a hablar de desequilibrios y obviamente si estamos hablando de un desequilibrio metabólico como es una enfermedad tiroidea que es Hashimoto, igual la hiperglicemia, entonces ya vamos hablando de que mi tierra está descontrolada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para regresar a mi tierra?
y tener una base adecuada, porque es un ejemplo claro, ¿no? Entonces tú ves, la hiperglicemia y Hashimoto hace que tu cuerpo funcione totalmente mal. Tu metabolismo está totalmente descontrolado y más. Entonces, lo que yo les decía antes, el vaso es tu centro, es tu tierra, es tu base donde tú vas a crecer, a estar tranquilo. Si tu base está rota, no lo vas a lograr. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a... no voy a dar tratamiento para un Hashimoto, no voy a dar tratamiento para una diabetes o hiperglicemia como tal. Lo que voy a hacer es equilibrar ese sistema que no está en su buen momento, y así yo voy a lograr controlar esas dos enfermedades. Correcto, gracias Liz. Chévere, entonces continuemos. La naturaleza térmica de los alimentos, aquí vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Que creo que eso es a veces lo que nosotros necesitamos, porque hablar y hablar de qué es a veces es difícil. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las categorías de los alimentos, las bebidas, condimentos, endulzantes, productos lácteos, proteínas, huevos, carne, aves, pescado. Entonces, por ejemplo, vemos aquí cuál se considera caliente, cuál se considera cálido, cuál es neutral, cuál es frío y cuál es fresco. ¿Ya? Entonces voy a tomar ahorita el ejemplo de las bebidas para no alargarnos tanto. Por ejemplo, aquí tenemos bebidas calientes. ¿Qué son calientes? Que generan calor dentro de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de alcohol que tenga alta gradación. El té yogi, que es una mezcla de canela con cardamomo. Entonces ya sabemos que la canela de por sí es una raíz, sí es parte de una raíz que hace que el cuerpo se caliente. Entonces el cardamomo hace lo mismo. El jengibre, otra raíz también que calienta el cuerpo. El clavo de olor, la pimienta negra, también producen este tipo de calor en nuestro cuerpo. Entonces, si retomamos los ejemplos anteriores, ¿para qué voy a utilizar estas bebidas calientes? Para mejorar el yang, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tonificar mi yang y dar calor a ese cuerpo que está enfriado, ¿sí? Otros alimentos que son cálidos van a ser el chocolate, ya sea chocolate preparado, o sea, chocolate para tomar o chocolate para comer, el chocolate en sí. Café, vino rojo son alimentos cálidos. En bebidas no tenemos neutrales porque el agua es considerado un alimento frío, es decir, que nos va a refrescar, ¿sí? Ya en cualquier temperatura que esté. Si tomo agua caliente o agua fría, el agua siempre me va a refrescar el cuerpo. Y los alimentos frescos van a ser el té negro, jugo de frutas, té de pimienta, yogurt y la leche de soya. Como les decía, no importa la temperatura. Si yo me tomo un té negro con hielo, igual me va a refrescar. O si me tomo un té negro caliente, igual me va a refrescar el cuerpo porque es la naturaleza térmica que hace ese alimento en mi cuerpo. ¿Sí? Eso como ejemplo. De ahí tenemos algunas otras cosas, por ejemplo, los condimentos. Si tenemos ahí la miel, es neutral, es decir, que no produce ni frío ni calor en nuestro cuerpo. Aquí es algo súper interesante porque difícil de creer que la leche de vaca no causa ningún efecto térmico en nuestro cuerpo, pero es un alimento neutral. No hace ese tipo de cambio de temperatura, por decir así, ¿ya? Pero obviamente sí tiene que ver en otras cosas. Entonces, en elemento térmico, neutral. El yogur, un elemento fresco. Y en carnes, por ejemplo, la carne de res y pollo, que es como que lo que más consumimos nosotros aquí, son cálidos, ¿sí? Y por otra parte, camarones, cangrejo de río ya van a ir enfriando, ¿sí? El cuerpo. Pasémosle a la otra. Aquí ya tenemos otros ejemplos. Tenemos a las frutas vegetales, granos, legumbres, hierbas, especias, semillas y nueces. Entonces aquí sí ya tenemos algunos. La mayoría de las frutas y vegetales en cualquier estado de cocción que se encuentren van a ir de cálido hacia fresco. Ninguno va a calentar como tal el cuerpo. Entonces estos los utilizamos más para el proceso de enfriamiento, de liberación de flemas, etc. En granos y legumbres, igualito. Vamos a tener alimentos neutrales y alimentos que enfrían, por ejemplo, la cebada, la soya está aquí, que es el tofu, el trigo. En hierbas sí tenemos algunas. Entonces, las calientes, como ya había mencionado antes, la canela, el ají o el chile, curry, ajo, el jengibre, paprika y pimienta son alimentos que van a dar calor a nuestro cuerpo.
Y así podríamos ir mencionando un montón de alimentos que utilizamos en nuestra cocina. Claro, yo veo que es súper amplio, o sea, es como todo un conocimiento, es como lo que les decía al inicio. A veces relacionamos, ¿no? Medicina tradicional china con acupuntura y nada más, siendo que es una herramienta increíble, pero tenemos todo esto de que aprender. La nutrición es súper importante. Entonces, imagínate aprender a comer lo que tienes que comer, en el momento que tienes que comer, en la etapa de la vida en la que estás. O sea, justo ahora llega una pregunta, ¿no? Dolores Echeverría nos pregunta, por ejemplo, en el embarazo, en las madres lactantes, en el posparto, ¿cómo se debe comer? Y justo me venía a la mente esto que decías, no se trata como de decir, bueno, la dieta vegetariana es la buena, o sea, es depende de lo que estás viviendo, entonces no será lo mismo lo que tengas que comer en el embarazo o en la lactancia o en el posparto que la dieta común, digamos, eres vegetariano toda la vida, pero este momento es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo le abordarías Claro, ahí? o sea, igual en el embarazo, nosotros, digamos que todas las embarazaditas son diferentes. Incluso en una misma mujer, cada embarazo es diferente, ¿sí? Entonces, la forma en cómo esta mujer está viviendo su embarazo, ahí es donde nosotros podemos intervenir. Por eso para mí, y yo sé que ustedes están como que ávidos de saber, y para mí es súper difícil dar una recomendación específica de, ah, sí, esto tienen que darle a ellas, o esto sirve para tal cosa. Es muy complicado, porque como desde el inicio lo veníamos diciendo, necesitamos individualizar siempre. Siempre es para una sola persona y para ese momento de su vida. Entonces, como les decía, las embaracitas incluso en diferentes embarazos, sus embarazos son diferentes. Entonces uno dice, no, yo no sentí nada, estuve súper bien, no me dolía nada, todo estuvo bien en el otro, ya no podían más con su vida. Entonces, dependiendo de eso, es que nosotros vamos a recomendar cosas. Igual en el embarazo el cuerpo es mucho más sabio incluso, y es lo más común, ¿no? Saber de los antojos que tiene una embarazada, ¿no? Entonces, sí es que se me antojó tal cosa, se me antojó tal otra, y esas son las necesidades propias que el cuerpo está diciendo, hablando y decir, esto es lo que yo necesito. Si está embarazadita me dice, es que tengo mucho antojo de comer hielo, de comer cosas saladas, ya sabemos por dónde está, ¿no? Entonces ya sabemos que de pronto por ahí estamos en un déficit de riñón porque está haciendo demasiada demanda bebé en ese cuerpo. Entonces necesitamos suplementar esa energía yin. Entonces es muy diverso y bueno, y pediré disculpas porque de pronto no tengo una respuesta exacta, pero más o menos puedo orientarla. Claro, no, y también yo veo que esa amplitud del conocimiento también es una invitación para las personas que realmente sienten el llamado, ¿no? Y dicen, bueno, o sea, quiero hacerlo por mí mismo, o sea, es diferente lo que decías, estar acostumbrados a que desde la medicina occidental te digan, este es el tratamiento, tiene que hacerlo así y nada más. Pero es otra cosa decir, bueno, ¿y qué otras medidas hago? Y cómo complemento con la alimentación y la dietética que tengo que llevar y los hábitos que tengo que cambiar y el estilo de vida que tengo que hacer. Entonces yo veo que este diplomado también es un llamado a esto, ¿no? A las técnicas de la medicina tradicional china, enfocado en estas prácticas ancestrales. O sea, como ya vimos, el anterior live que tuvimos fue del Qigong. Entonces, cómo este movimiento corporal, esta actividad física que voy a realizar, me va a ayudar en la prevención de las enfermedades y también para el manejo de las enfermedades, ¿no? Porque estoy hablando de los canales energéticos de mi cuerpo, cómo los estoy moviendo. Ahora estamos viendo que a través de la nutrición también hay mucho por hacer, o sea, entender todo este sistema, toda esta lógica, para yo Exactamente. también poder ser como esta persona conmigo mismo y en mi núcleo, en mi familia y decir, mira, o sea, vamos a alimentarnos bien, o sea, vamos a hacer nuestra parte también, no esperar a que llegue el momento de, chuzo, me tocó tomar la pastilla, sino que hacerlo también para nosotros, por nosotros, por nuestra comunidad. Y obviamente en el último módulo que vamos a ver en el diplomado, pues también vamos a trabajar con la fitoterapia, o sea, ya cómo preparamos las plantas como medicina, o sea, en el momento en que ya, bueno, llegó la enfermedad, llegó el momento, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo la preparo? ¿Qué hago cuando ya estoy así? Entonces es como una prevención y también una acción, ¿no? A tomar. Estas medidas son súper importantes. Y yo creo que por ahí está también la base, ¿no? De todo esto de la medicina china, no es netamente curativa, tiene mucho de prevención también. Entonces, eso es un llamado para las personas que están interesadas porque ya nos están como preguntando un poquito, o sea, nos dicen, por acá nos decía Enríquez, nos dice, gracias, no lo alcanzo a ver, me pueden mandar la grabación.
Claro, sí, todo esto queda grabado y les vamos a mandar la grabación a las personas que han estado interesadas. Les estamos enviando también los links de estas charlas que estamos dando. Siempre los subimos al día siguiente a YouTube si es que no lo pudieron ver en vivo y en nuestras clases también. Todas nuestras clases, yo sé que por muchas actividades que solemos tener, a veces no nos podemos conectar en vivo. No se preocupen, todas las clases que damos en los diplomados quedan grabadas. Ustedes van a poder revisar todas las veces que lo necesiten. A veces también el conocimiento para digerirle mejor, hay que verle otra vez, hay que entenderle, o sea, hay que visualizarlo nuevamente. Para eso nos va a servir el recurso de las clases grabadas. Y pues bueno, hacerles esa invitación a las personas que están interesadas. Nos pueden escribir al número del WhatsApp, que es el 098-493-4437. Yo les enviaré la guía académica para que vean todos los temas que vamos a ver, de qué se va a tratar todo este diplomado. Y pues eso, sí, hacerles ese llamado también, porque a veces el tiempo es corto, ¿no? En estas charlas que les damos, son súper ricas, súper nutricias, interesantes, pero hay tanto, tanto por aprender. Entonces ya saben que lo pueden seguir aprendiendo por acá. Esa es mi querida. Bueno, cuéntame si Sí, nos queda porque corto, nos queda corto el tiempo de todo lo que quisiéramos compartir. Pero bueno, aquí por ejemplo hay un pequeño resumen. Entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Siempre va a ser la prevención, como lo mencionaba Celi. No necesitamos tener un cuerpo enfermo para empezar a hacer algo. Obviamente es un llamado de atención terrible de nuestro cuerpo hacia nosotros, pero deberíamos hacerlo antes, deberíamos amarnos más en ese sentido. Entonces, aquí es algo tiene mucha lógica, es como que muy obvio, pero si algo está frío, caliéntalo. Si algo está caliente, enfríalo. Es lo que nos dice el Neijin. Y complementar la polaridad opuesta restablece siempre el equilibrio original. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Identificar qué es lo que está frío o qué es lo que está caliente para nosotros poder hacer algo o alguna acción enfocada hacia ese tratamiento. Entonces, el frío va a requerir calor, eso es igual a un yang caliente o tibio. Y si el calor requiere frío, eso quiere decir o es igual a un yin que está frío y fresco. Entonces, eso como que llevarlo en nuestra mente de saber que sí, es muy lógico, si algo está caliente hay que enfriarlo o viceversa, pero ¿qué es eso y cómo lo voy a hacer? Es la clave de lo que queremos aprender. Claro, muchas gracias, mi querida Liz. Así como para ir cerrando, te leo los últimos comentarios. Este me parece súper interesante. Lucía Segovia nos dice, yo tuve un embarazo de alto riesgo y nada soportaba mi organismo, todo devolvía, me salvaron los mariscos. O sea, justo lo que dices, el cuerpo Exacto. ya es, y eso Entonces, sostenía. imagínate cómo estaba ese chi energéticamente en ella, en su sistema vaso estómago, estaba totalmente disperso, alborotado, que estaba yendo en contra del flujo y por eso todo lo vomitaba. Entonces su cuerpo mismo le decía, enfríame, y hacia como un ratito les mencioné que los mariscos en sí, el camarón, etcétera, son alimentos fríos a frescos. Entonces, ella misma tiene la respuesta, solo que no sabía qué pasaba con ella. Entonces, así es como nosotros podemos ayudar entendiendo qué es lo que dice nuestro cuerpo, qué es lo que pasa. ¿Sí? Solo tenemos que saber leerlo. Así es, así es. Bueno, dicen muchas gracias. Esta clase la podemos ver nuevamente en YouTube. Sí, la van a poder ver. Así como las personas que decidan inscribirse en el diplomado van a tener disponibles todas las clases grabadas también para que las vean. Lucía Céspedes nos dice, excelente conferencia, felicitaciones, muy interesantes estos equilibrios. Sí. Uh-huh. Creo que, no sé, esta parte, bueno, ya es un poco repetitiva, yo creo que ya podemos ir cerrando con esto. También, obviamente, de esto hay mucha bibliografía. Aquí tenemos un ejemplo práctico, de pronto tenemos un minutito para esto. Entonces, dice, este paciente está letárgico, pálido, cansado y tiritando. ¿Cuál es el diagnóstico? Un vacío de yang, es decir, que su energía se cayó. ¿Cuál es la terapia? Reponer el yang con alimentos yang, energéticamente calientes o tibios. Ahí me encantaría tomarles una lección si estuvieran aquí enfrente de mí para preguntarles cuáles son los alimentos calientes que ahorita revisamos, pero aquí tenemos, por ejemplo, cordero, ternera, pimienta, té de hinojo, la canela que nosotros tenemos súper disponible. Un tecito caliente de canela con jengibre va súper bien. Y si le ponemos miel, pues ya sabemos que es un alimento neutral que solamente va a armonizar nuestro cuerpo, entonces iría súper bien.
Aquí hay otro. El paciente está agitado, por el contrario, irritable, enrojecido, dolores de cabeza repentinos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reponer el yang. Es decir, que ese yang está demasiado alto, necesito equilibrarlo, bajarlo. Entonces tengo que drenar, eliminar ese calor y comer alimentos que me favorezcan a mi yin. Entonces, ¿cuáles son estos? Los fríos frescos, frutas en general, los vegetales crudos o al máximo que sean al vapor. Ensaladas frías nos ayudan bastante. Té de menta, tomate, puede ser tomate riñón o tomate de árbol, van súper bien. Entonces, así más o menos es como funciona el diagnóstico y el tratamiento en sí cuando estamos hablando de la nutrición y la medicina tradicional china. Entonces, nosotros necesitamos entender qué es lo que pasa en ese cuerpo y enseguida yo voy a poder saber qué alimentos podemos o no consumir. Buenísimo. Muchas gracias, mi querida doctora Elizabeth Aguirre. Ella es parte de la planta docente de este diplomado. Estamos súper felices de contar con ella y con esta amplia experiencia que tiene. Y pues bueno, hacerles ahora, ya que estamos cerrando un poquito este live, hacerles la invitación a las personas que deseen participar de este diplomado. Todavía están a tiempo de inscribirse. Este diplomado va a comenzar el 12 de agosto. Sí, estamos ya a las puertas de comenzar este diplomado. Va a durar 5 meses en las cuales vamos a tener esta modalidad, no va a ser semipresencial, vamos a tener clases online, sí, va a ser los martes y los jueves, las clases online de 7 de la noche a 9 de la noche. Como les decía, no se preocupen si no alcanzan a llegar, van a quedar grabadas, igual para que lo puedan revisar. Y vamos a tener encuentros presenciales, que es súper importante la parte práctica, para también aprender todo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos? Si es que es un momento de realizar estas recetas o esto, por ejemplo, cuando hagamos fitoterapia, ¿cómo hacemos los preparados? ¿Cómo lo hacemos? Es importantísimo la parte práctica. La parte práctica va a ser cada 15 días. Va a caer en día domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el CMI, ¿sí? Entonces les invitamos a las personas que quieran saber un poquito más, nos pueden escribir, pedirnos la guía académica para que vean de qué va a tratar este diplomado y con gusto para que ustedes, sí, tengan este conocimiento, aprendan, lo pongan en práctica y pues bueno, entender que también existe toda esta farmacia natural, ¿no? A través de los propios alimentos que podemos consumir. Muy, muy importante y qué bonitos esos casos que pusiste. O sea, son personas que tienen estos desequilibrios y que a través de la alimentación puedes apoyarles, puedes ayudarles y es algo increíble. O sea, no necesariamente es como tenga su fármaco. Es muy importante saber que también hay muchas cosas que podemos hacer y la medicina china es súper amplia y muy, muy rica en eso. Eso, mi querida Elizabeth, no sé si es que quieres decir algo para finalizar ya, porque... Nada, como ustedes saben, siempre muy contenta de estar aquí, de poder compartir. Creo que ustedes notarán mucho que me encanta esto. Hay mucho, mucho que decir. No es difícil, es muy interesante y creo que nosotros podemos trabajar desde nosotros mismos con pequeños conocimientos, pequeños cambios. Y creo que esta es una oportunidad increíble para unirse a esto, a este estudio, a conocernos más. Y bueno, siempre bienvenidos, obviamente siempre bienvenidos a CMI, su casa para cualquier cosa. Y conmigo igual. Muchas gracias por invitarme. A ti, muchas gracias por todo. Y ya saben, pues, contáctenos al CMI, es el 098-493-4437. Cualquier duda que les haya quedado, cualquier información que requieran, les podemos pasar por ahí. Y no se olviden que estamos por comenzar este diplomado, así que súper bienvenidos a los que estén interesados. Una buena noche con todos, una buena noche, mi querida Liz, una buena noche a toda la comunidad que nos está viendo. Gracias, chao. Chao. Fue.